¿Qué tal? Nos centramos hoy en Estados Unidos. Parece que todas las esperanzas están depositadas precisamente allí, a la vista de la rebaja de previsiones aquí en la Unión Europea, y lo vamos a hacer con especialistas en la materia en Estados Unidos. Hoy nos visita en el plató de la Bolsa de Madrid Luisa Martínez, que es responsable de análisis de Miramar Capital y AFI. ¿Qué tal, Luisa? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Cuéntanos, para comenzar un poco englobando lo que es la situación ahora mismo en Estados Unidos, el hecho relevante, los hechos más relevantes de estas últimas semanas. Bueno, pues el hecho más relevante que ha ocurrido en las últimas 2-3 semanas ha sido la consolidación del sector consumo. Hemos visto cómo se ha celebrado el Black Friday y luego el Cyber Lunes, que realmente se han dado una serie de ventas, se han registrado unas ventas récord que no se habían registrado desde hacía 4 o 5 años. Por un lado, el fin de semana que sigue al Día de Acción de Gracias, pues comienza con el Viernes Negro, son 3 días de fiesta y luego se registraron 50.000 millones de dólares en ventas, y luego por otra parte teníamos el Cyber Lunes, que es un día que extraoficialmente se inauguró en el 2005, cuando las empresas veían que había muchísimo potencial de crecimiento en las ventas por internet. Entonces se decidió crear un día para que todo el mundo pudiese a lo mejor tener en cuenta las compras por internet, hacer todas las series de promociones, cupones de descuento, y de ahí que el Cyber Lunes empezase a propagar y comenzase a ser popular. Y este año ha habido un incremento del 22% en comparación al 2010. Eso ha significado un aumento de las ventas en 1.300 millones de dólares, que tampoco está nada mal. ¿Podríamos hablar de alguna compañía que se haya beneficiado precisamente de esta coyuntura? Pues sí, ha habido también grandes ganadores, como siempre. Por un lado tenemos el caso de Microsoft, que ha sido el gran ganador porque su consola Xbox ha sido la tercera o el tercer producto más comprado durante esos días. De hecho, la semana pasada también la revista financiera Fortune ha hecho un balance sobre una apuesta sobre los 10 valores que ellos creen que van a tener mayor potencial de crecimiento durante el 2012, y Microsoft es una de ellas. Así que Microsoft por ahora parece que ha sido uno de los ganadores y que tiene potencial de crecimiento el año que viene. Por otro lado, otra industria que ha sido bastante beneficiada por los descuentos que han comenzado hace 2 semanas ha sido la industria joyera. Tenemos un ejemplo de Shell Corporation, que es una compañía joyera bastante famosa en Estados Unidos, que en las últimas 2 semanas, desde el 1 de diciembre, si no me equivoco, ha acumulado una subida cercana del 14%. Estos datos han sido también contrastados con el dato sobre el índice de la confianza del consumidor estadounidense, que fue anunciado el pasado viernes y que ha tenido una subida drástica. Estamos llegando otra vez a niveles de hace 6 meses, por lo tanto estamos viendo que el hecho más significativo en las últimas semanas ha sido la consolidación del consumo y de la mejora del consumo estadounidense. Esto en cuanto a datos, hechos concretos que han sucedido estas 2 últimas semanas con estas ventas. Evidentemente ya veíamos las imágenes en televisión de la gente entrando corriendo, pero a nivel macroeconómico también existen una serie de datos que nos hacen pensar que Estados Unidos está levantando quizás un poco la cabeza. Así es. Por un lado, por ejemplo, a nivel macroeconómico podemos enfocarnos más en los datos del desempleo. Hace unos días se anunció los datos sobre la tasa de paro para el mes de noviembre, que ha bajado drásticamente. Están ahora mismo a un nivel de 8,6%. Ese es el nivel más bajo registrado desde hace 2 años y medio, que ya es un hecho bastante significativo de mejora por parte de la economía estadounidense. Por otro lado, las peticiones de subsidio por desempleo la semana pasada bajaron y están ahora mismo a un nivel de febrero de este año. Y por último, también se puede destacar que se está produciendo un incremento en la contratación, sobre todo por parte del sector privado. Eso por un lado. Luego, por otro lado, podemos enfocarnos en el dato del ISM manufacturero, que para el mes de noviembre su lectura ha sido de nuevo positiva. Ha sido un dato del 52,7, que ha sido realmente más de un punto por encima de las previsiones de los analistas, y el ISM manufacturero es realmente uno de los datos más relevantes porque es lo que realmente se asocia a la expansión de una economía. Por lo tanto, es un dato a tener en cuenta y es bastante obvio que hay una mejora en el sector manufacturero americano. Tenemos, por tanto, analizado parte del sector consumo, también datos macroeconómicos, pero ¿existe algún otro dato que nos haga pensar que la economía estadounidense está tirando para adelante? Sí, pues un dato que realmente no llama tanto la atención, pero que consideramos que es bastante relevante, es el hecho de
que las compañías están aumentando la rentabilidad por dividendo o incluso están anunciando que van a repartir dividendos cuando no lo habían hecho en el pasado. Si nos fijamos a nivel estadístico, durante el 2011, lo que va de año, más de 300 compañías del índice SP500 han anunciado o que van a incrementar o han anunciado nuevos dividendos. Y esto en comparación al 2010, que solamente había unas 200 compañías que estuvieran repartiendo dividendos, o el 2009 que no llegaba a más de 150 compañías, por lo que estamos viendo que está habiendo un nivel de aumento de ganancias por parte de las compañías, porque como sabemos, para que una compañía reparte dividendos, por una parte tiene que tener la junta de accionistas que esté de acuerdo con ese paso, pero por otro lado también hay que destacar que tienen que tener beneficios para poder repartirlos. Entonces ese es un hecho bastante importante. Hay compañías que realmente podemos dar, por ejemplo, compañías que han aumentado en el último año sus dividendos y hay blue chips que están pagando un 3, un 4%. Tenemos el caso, por ejemplo, de Alcoa, que está pagando alrededor del 5,7%, por lo que es bastante interesante. ¿Y tenemos algún otro ejemplo de compañía donde alguien pueda poner el ojo inversor en materia de dividendos, por supuesto? Pues sí, mira, la semana pasada hubo una grata noticia por parte de Ford Motors que después de 5 años o casi 6 años sin haber podido repartir dividendos, en el año 2006 es cuando la Junta de Accionistas decidió no repartir dividendos y a partir de entonces tuvo que ser intervenida por el gobierno, ha tenido que empezar a pagar todas las ayudas recibidas al gobierno de vuelta y la semana pasada anunció que iba a comenzar a repartir dividendos a partir de marzo del 2012, así que aquellos inversores que estén a lo mejor interesados en recibir este dividendo tienen que tener en cuenta que tienen que tener las acciones antes del 31 de diciembre de este año. Así que para todos aquellos, hay compañías que están pagando dividendos en el último año, ha habido un incremento del 15% en este nivel, que es casi un nivel récord que no se había producido desde hacía bastante tiempo. Y estamos ya, poco más, faltan unos 15 días para este término de año, cuando aquí nos comemos las uvas en nuestro país, pero ¿cuál es la previsión de cara a Estados Unidos? Porque ya sabemos que la previsión europea es bastante peor de lo que se estimaba cuando comenzábamos este año. Pues sí, Estados Unidos estamos viendo, si nos pasamos un poco en cómo ha ido evolucionando los datos macroeconómicos y el consumo en los últimos 3 meses, estamos viendo que se ha producido un incremento del crecimiento de la economía estadounidense. Ahora mismo estamos a un nivel un poco lento, pero creemos que el año que viene se va a convertir en un crecimiento moderado y estable. Las razones principales por las que ese crecimiento se van a producir realmente van a ser por un aumento de la inversión privada y también de la contratación a nivel privado, que como estamos viendo está teniendo bastante importancia a la hora de bajar la tasa de desempleo del país. Por otro lado, hay una serie de factores que no deben de tampoco olvidarse. El hecho de que el supercomité no haya llegado a un consenso sobre la reducción del déficit puede a lo mejor tener efectos, pero no van a ser tampoco drásticos. Hemos comentado ya en alguna ocasión que se van a tomar medidas de urgencia si no se llegase a ese acuerdo. Y realmente, si estas se produjesen, el hecho de a lo mejor tener que subir los impuestos a las nóminas de los estadounidenses, o el hecho de tener que parar las ayudas adicionales de subsidio por desempleo, sí que podrían ralentizar un poco el crecimiento de la economía, pero no creemos que a lo mejor sea tan drástico. Otro hecho a lo mejor a destacar es el hecho de las presidenciales que van a darse lugar al final del año, en noviembre del 2012, y dependiendo de quién sea el candidato elegido, puede que la política fiscal pueda cambiar, pero esto a nivel de 2012, previsión 2012, no debemos tampoco estar muy alarmados, porque eso ya tendría más influencia en la previsión del 2013. Claro. A nivel de la intervención de la FED, pues no creemos que vaya a haber ningún cambio a nivel de los tipos de interés. Ya se dejó bastante claro en el verano que van a permanecer a un nivel del 0,25%. ¿Ese nivel suelo?
sí que es el mínimo histórico para este tipo de interés, y por otro lado se prevé que el crecimiento global de la economía para estadounidense esté en un rango entre un 2,5 y un 2,9%, por lo que es bastante positivo. Y luego ya aparte de esto, pues no debemos de olvidar que bueno, hay crisis a nivel europeo, pero en las últimas semanas se ha estado hablando de un concepto que se llama decoupling, que es traducido al español como desacoplamiento, desvinculación de la economía estadounidense de la economía europea. Esto significaría que a lo mejor si la economía europea comienza a ir a recesión, la economía estadounidense puede que no sea afectada y pueda seguir con este nivel de crecimiento estable que es el que se prevé para el año que viene. Claro. Así que la previsión final sería que bastantes inversores piensan que se puede llegar otra vez a los niveles del 14.000 puntos por parte del Dow Jones y sobre todo poder sobrepasar los 1.400 en el S&P 500. Así que esa es nuestra previsión también. Sería un poco volver a lo que estaba sucediendo ya antes, que era Estados Unidos el que siempre tomaba las riendas de todo, no como ahora que es Europa quizás la que está lastrando las cuentas de la renta variable. Realmente se está viendo ese tipo de iniciativa por parte de los americanos que quieren seguir teniendo su hegemonía y están trabajando para no tener que estar lastrados por cualquier hecho significativo que esté ocurriendo por parte de Europa. Desde luego que las previsiones lo respaldan. Gracias, Luisa Martínez, por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Y a ustedes ya saben, hoy nos hemos centrado en renta variable estadounidense de la mano de Miramar Capital y por aquello de que son especialistas en Estados Unidos. Para el resto de información económica siempre, ya saben, pueden hacerlo en nuestra página web, Estrategias de Inversión. Muy bien.